Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestras conferencias de los días miércoles de visión estratégica. Hoy día tenemos un tema súper interesante que lo vamos a abordar conjuntamente con Renzo. Ahora se los voy a presentar en un momentito. Pero primero quiero agradecer a todos ustedes que nos están acompañando, y especialmente a quienes nos acompañan desde Argentina, desde Brasil, desde Ecuador, Guatemala, México y por supuesto de Perú. Muchas gracias por su importante presencia. Esto nos ayuda a sentirnos en un mundo más grande, sin fronteras latinoamericanas. Bien, hoy ya tenemos un tema, como ya les comentaba hace un momento, súper importante, porque vamos a hablar de la ciencia de datos. ¿Cómo es que la ciencia de datos se integra con la inteligencia competitiva? ¿Cómo es que la ayuda a generar mayores capacidades, a desarrollar fortalezas? Para eso hoy día tenemos como invitado especial a Renzo Roncar, quien además también es un miembro de nuestra plana docente, de nuestro equipo de docentes, y que forma parte ya con nosotros un buen tiempo desarrollando capacitaciones, entre otras cosas, en la Sociedad de Inteligencia Competitiva. Renzo también es docente de nuestra diplomatura de especialización en inteligencia competitiva. Él es ingeniero electrónico con maestría en ciencia de datos y especialización en Business Intelligence. Tiene una experiencia de 12 años en la Dirección Nacional de Inteligencia y actualmente viene laborando como coordinador en el proyecto minero Tía María de la compañía Southern Perú. Buenas noches, Renzo, bienvenido. Gracias, Rafael, gracias por la invitación y vamos a conversar esa noche. Bien, yo estoy seguro que vamos a tener mucho tema para conversar y ojalá nos alcance el tiempo, pero trataremos pues de abarcar todo aquello que podamos manejar en este tiempo que se nos pasa volando, pero que buscaremos desarrollar lo máximo posible en el conocimiento. Nuestro tema de esta noche, Renzo, es el tema de la ciencia de datos. Tú como especialista, además como apasionado, porque te veo apasionado en la ciencia de datos, ¿cómo consideras que esta ciencia está evolucionando, ¿no? en nuestro país? ¿Ves que está yendo al mismo ritmo que estaban sucediendo unos avances en el extranjero? Bueno, la ciencia de datos no es reciente a nivel mundial, tiene ya casi una década. En el país ya lo estamos tomando como un estudio de posgrado ya serio. Actualmente ya hay más de una universidad que da esta maestría, hay muchos diplomados, especializaciones, porque la necesidad es una sola: lidiar con la incertidumbre. Y esa incertidumbre es la que nos define en investigadores, nos define en empresarios y nos define en personas que están preocupadas para tomar buenas decisiones. ¿Qué cosa es lo que nos impide tomar buenas decisiones? El afrontar el qué va a pasar. Claro, a medida que el tiempo ha ido transcurriendo y si analizamos la historia del hombre en la humanidad, podemos ver que el hombre se preocupaba en la antigüedad fundamentalmente por el presente, el subsistir, la sobrevivencia diaria. En algún momento comenzó a preocuparse un poco también por lo que había hecho en el pasado. Comenzó a analizar y a ver, y hay unas escuelas contables, la administración, que se preocupaba mucho más por qué tengo, cuánto tuve, cuánto gané, todo lo que sea. Hoy en día nos preocupamos mucho por el futuro. Ya hemos llegado a dominar el presente, hemos llegado a dominar el pasado, lo que queremos ahora es dominar el futuro. Y en ese sentido, pues el futuro es propietario de la incertidumbre. Solamente existe incertidumbre en el futuro, ¿no? Correcto. Correcto. Entonces, este es uno de los temas interesantes porque ¿cómo manejar mediante la ciencia de datos el aporte que ésta le hace a la incertidumbre, el manejo de la incertidumbre? Correcto. Mira, has hecho un buen recordatorio de lo que podríamos llamar la historia del manejo de la incertidumbre. Desde la antigüedad había unos intentos en predecir el futuro, con pitonizos, un pensamiento mágico religioso, el cual te daba una característica para poder ver el futuro a través del cambio del color de la luna, el cambio de la dirección del viento. Entonces todo este tipo de cosas se le llamaban predicciones.
voy a predecir el futuro. Sin embargo, ya con el paso de los siglos, la ciencia ha tomado parte en desvanecer la incertidumbre, ya no con predicciones, sino con pronósticos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quiénes hacen predicciones? Los místicos, los brujos, pitonizos, etc. La ciencia de datos y la ciencia da pronósticos con un porcentaje de certidumbre. Te comento algo, Rafael, no existe el 100% de la certidumbre. Siempre es menos del 100%, porque si yo tuviese la certeza de algo al 100%, pues no tendríamos la necesidad de estar aquí. Estamos fijos, conocemos el futuro. Sin embargo, la ciencia nos aproxima la realidad 80, 70, 60% de probabilidad de que esto ocurra. Es por eso de que, si bien es cierto, la ciencia de datos nos ayuda a tener un pronóstico, no será el 100% porque nunca lo va a ser, sino va a ser algo muy, muy cercano a él. Eso es una decisión acertada, educada y que puede continuar en el tiempo. Eso de me tinca, yo creo esto, bueno, tomar una decisión en base a algún presentimiento, porque lo leíste en el horóscopo, o porque flipaste una moneda y cayó cara o sello, bueno, es un poco arriesgado. La idea es minimizar el riesgo, tomar una decisión, minimizando el riesgo con datos, con experiencia y con herramientas que te ayuden a cerrar esa brecha de la incertidumbre, llegar lo más cercano al 100%. ¿Por qué? Porque es un procedimiento repetible. Se puede volver a ejecutar. En ciencia de datos, digamos, generar un modelo de pronóstico. Sin embargo, puede haber funcionado para este año, para analizar el próximo año, pero no hay garantía que funcione para los próximos 10 años. Siempre es bueno estar actualizando. Ok, interesante. Entonces, nosotros estamos inmersos en un entorno, un universo permanentemente Cambiante, por supuesto. incierto, volátil, ambiguo. La ciencia de datos entonces actúa en ese entorno. Está preparada para actuar en ese entorno. Así es. Nosotros vivimos, no actualmente, sino desde el origen de la humanidad, en un mundo donde los dados se lanzan todos los días. Cada 15 segundos se lanzan los dados, imaginarios, por supuesto. Solamente lo pongo en esta retórica para que puedan ver qué tan variable es, qué tan vinculado y amarrado están las probabilidades. Cuando digo lanzar los dados, siempre, todos los que hemos llevado algo de estadística, podemos saber de que te da un pronóstico, o puedo hacer un pronóstico porque el mundo es uno solo, es un dado con 6 caras y de ellos no va a salir. Pero hay muchas combinaciones de ellas, así como el escenario que nosotros queremos analizar. Y lo que queremos analizar tendrá 15 escenarios, 10 formas, 20 maneras. No son infinitas. Mientras no sean infinitas, podemos llegar a un pronóstico, desarrollar escenarios, acercarnos a lo más probable que ocurra. Todo ello no sería posible si que nosotros no conocemos el negocio, no conocemos cómo se lanzan los dados. Yo conozco un dado que tiene 6 caras. ¿Cómo lo lanzo? La mano izquierda, la mano derecha, de arriba hacia abajo. Ese es conocimiento adicional que va aparte, muy al margen del conocimiento de las herramientas, del conocimiento de la estadística. El poder computacional que tú puedas tener es la forma como lanzan los dados. Y ese es un conocimiento hasta subjetivo. Y de alguna manera, bueno, no de alguna manera, sino principalmente y generalmente todos estamos inmersos en esa situación, en ese entorno, ¿no? Todos, cuando me refiero a todos, me refiero personalmente, ¿no? A todas las especialidades. La medicina, la ingeniería, la educación, la psicología, la economía, las ciencias sociales, etc. Todas vivimos permanentemente lidiando con incertidumbre, con la volatilidad, con los cambios, porque la velocidad del cambio, el vivir diario es lo que termina. Yo creo que ese cambio cada día va más rápido. ¿Tú has escuchado definitivamente sí concreto de los cisnes negros? Por supuesto, por supuesto. El tema de los cisnes negros es algo que no queremos que suceda.
y ojalá que no suceda, es probable que no suceda en los próximos 100 años. Pero esto, cuando sucede, va a generar un impacto tremendo. Tremendo. Cuando hablamos de riesgo, porque el manejo de los cisnes negros está vinculado al manejo de riesgo, tenemos que ser también conscientes de que, así como no hay 100% de seguridad, tampoco hay riesgo cero. Hace unos cuantos años había una campaña publicitaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que vinculaba riesgo cero. Eso no existe. Siempre va a suceder algo. No existe riesgo cero, y como tomadores de decisiones tenemos que tener las cosas claras. Qué bueno fuera que no existiese riesgo. Siempre lo hay. Es imposible tener el riesgo cero. Minimizarlo, por supuesto. Claro, ese es el reto. Así es. Trabajo, minimizar el riesgo. Bueno, y con respecto a la ciencia de datos, ¿no? Como tal, hoy día pues queremos desnudar la ciencia de datos, verla en todas sus capacidades y potenciales, y buscaremos primero lugar en ello para luego pasar cómo se relaciona con la inteligencia competitiva. La ciencia de datos se basa fundamentalmente en el manejo de las matemáticas, las ciencias matemáticas, el cálculo, etc. Hoy en día la tecnología permite desarrollar con mayor capacidad, velocidad, volumen de procesamiento, la, digamos, velocidad del tratamiento y todo ello, ¿no? Entonces, por lo tanto, las capacidades para el analista, para el científico de datos, se han incrementado. Sí, es un poco más riguroso, como tú comentaste al comienzo. Lo que te define como alguien que gusta ganarse la vida con la ciencia de datos es la pasión que tienes con ella. No significa que seas un experto matemático, pero sí tienes que tener las referencias estadísticas que te permiten modelar un fenómeno. Cada cuánto tiempo sucede. Siempre, a veces con unos compañeros de trabajo conversamos acerca de, bueno, más o menos dame una opinión en promedio. No, yo te doy una opinión mediana. No, te digo el promedio. ¿Qué pasa? Hay una diferencia entre el promedio y la mediana, y aquí nos estamos metiendo de repente en algo más estadístico, pero era la intención. Cuando analizamos el tema de un promedio, podemos sacar el promedio de unos valores solo si es que no hay mucha diferencia entre estos valores. El promedio detalla a una persona. Sin embargo, si queremos saber el promedio de cuánto dura una sesión de masajes, puede ser 2 horas, 15 minutos. Entonces, ahí, cuando hay mucha separación, cuando hay mucha variación, el caudal que pasa por un tubo, a veces serán 2 gotitas, otras veces será incalculable. En ese tipo de escenarios donde varía mucho, no se puede tomar un promedio, se tiene que tomar una mediana. Entonces, la palabra promedio ya está vinculada a nuestro léxico. Más o menos en promedio, ¿cuántos hay? Entonces, tomamos decisiones erróneas cuando no utilizamos las herramientas adecuadas. Pero ¿qué es una mediana? Eso, vamos a explicarlo después, que ayuda a homogeneizar cuando hay mucha separación, hay mucha desviación esta. Pero es bueno que la gente lo sepa, porque si no, voy a equivocarme y tomar decisiones erróneas. Bien. Buscando un poco el lado de la aplicación, ¿no? Si bien es cierto, la ciencia de datos es apasionante, busca la exactitud matemática en la medida de lo posible. En el campo de su aplicación, ¿no? Yendo a la práctica, ya comencemos a ingresar un poquito a ese mundo real, ¿no? A este mundo presente. ¿En qué forma la ciencia de datos nos ayuda a conocer vulnerabilidades? Mira, primero, la ciencia de datos está inmersa en cualquier actividad humana. Cualquiera. Esto nos permite encontrar vulnerabilidades. Por supuesto que sí. ¿Qué tan frecuente comete un error? ¿Cuánto dura ese error? ¿Cuál es el impacto que comete ese error? ¿Qué lo genera? ¿Y qué impacto genera ese error? Entonces,
¿Habrá una relación entre las veces que cometo el error y el impacto que genera? ¿Qué genera ese impacto? ¿Las repetidas veces que me equivoco? ¿O cuando me equivoco pocas veces, pero con mayor capacidad de perder algo? Entonces, ¿qué genera ese impacto? ¿La repetición o las pocas cosas bien cometidas? Eso nos ayuda a ver cómo está distribuido a lo largo de un año. Está de repente concentrado entre los meses de mayo y junio. De repente yo soy más propenso a equivocarme entre los meses de marzo y junio, y menos propenso en diciembre, de repente por un tema navideño. Esa curva se acumula entre los meses de mayo y junio y se achica en el mes de diciembre. Puede estar vinculado a la característica del impacto. Será proporcional, inversamente proporcional. Eso nos ayuda a analizarnos y mirarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos de vulnerabilidades, siempre es una mirada hacia adentro. ¿Qué me falta? ¿Y por qué me falta? Y acá hacemos un tema de diferenciar de vulnerabilidad y debilidad. Te comento algo. Debilidad, todos podemos ser débiles. Siempre hay alguien que va a ser más fuerte que nosotros. Todos podemos ser débiles. Sin embargo, vulnerables es una decisión. Si tú decides, no quiero ser vulnerable, trabaja en ello y lo lograrás. Hay una diferencia entre vulnerabilidad y debilidad. Vulnerable sí puedes trabajar en ello. Preocúpate en eso y ahí entra la ciencia de datos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ser menos vulnerables. Si yo sé qué cosa me golpea, cómo me golpea y la frecuencia con que me golpea, soy menos vulnerable ahora. Buena lección. Sí, curioso. Sí, lo podemos aplicar inclusive permanentemente, ¿no? Nuestra vida. Definitivamente, esto nunca acaba. Como te decía, esto está en todos los campos, esto nunca acaba, y cuando tengas más información, cuando concentres más información de manera cuantitativa, puedes tener más recursos para poder ver en el futuro. Y no solamente tener un pronóstico de, ya, muy bien, el próximo año me irá así, sino algo más profundo. ¿Qué significa que me vaya así? Claro, justo estaba pensando en esto porque imagino que para lograr desarrollar y utilizar bien esta herramienta de ciencia de datos, obviamente tienes que tener datos. Sí. ¿No? Entonces, el científico de datos tiene que también saber colectar esos datos. Así es. Escogerlos, limpiarlos, prepararlos, para poder conocer esas tendencias. El 100%, justo estaba colocando un meme hace unos cuantos días. El 100% de la actividad del científico de datos, el 80% es limpieza. Oh. ¿Por qué? Porque todos salimos de la maestría sabiendo pues, modelos, haciendo pronósticos con tales herramientas. Podemos utilizar redes neuronales para hacer tal pronóstico fantástico. ¿Y la limpieza de los datos? Claro. Porque no tiene ninguna validez un mal pronóstico basado en datos relevantes, datos contaminados. Si tú manejas una base de datos en las cuales, por ejemplo, se escribe José con acento, otro sin acento, y es otra cosa, ya te varió todo. De repente las personas que llenan la base de datos son los sacrificados que llenan la base de datos. Es lo mismo. No es lo mismo. Cuando hago mis procedimientos tiene que ser efectivamente lo que estamos buscando, si no es otra cosa. Y esa es la parte más pesada. Tremendamente pesada. Horrible. Es lo que desanima al científico, pero también lo lleva a apasionarse. Porque una vez que esto esté limpio, procesado, la cosa ya viene más entra más que nada la pasión. ¿Por qué? Porque una vez que tú ya lo tienes, la creatividad es el que hace el resto. Sin embargo, existe el 80% que es tedioso, pero tiene que hacerse. Claro. Bueno, esto es algo así como cocinar también, ¿no? Seguro que sí. A ver, limpiar las papas, limpiar el pescado, limpiar esa es la parte que a nadie le gusta hacer. Por supuesto. ¿No? A todos les gusta ya poner, sazonar y probar y decir le falta un poquito de esto. Y soltar la sal con el dedo. Y claro, el dedo y el codo. Claro. Esa es la parte interesante. Pero bueno, yo por lo que veo entonces, estas capacidades nos llevan digamos, esta capacidad de la ciencia de datos
nos llevan a poder buscar simular situaciones Correcto. reales, ¿no? Que cada vez se acerquen más a modelos o realidades que nos permitan generar a través de ello predicciones o pronósticos. Así es, mira, has comentado algo que es muy interesante. En el tema de los pronósticos, no solamente es determinar qué tan riesgoso o no riesgoso. 60% de riesgo, 80% de riesgo, 5% de riesgo. ¡Hey, fantástico! 5% de riesgo no pasa nada. Muy bien, qué bien. Entonces, 5% de riesgo no pasa nada. Sin embargo, quiero que me des 3 escenarios típicos. Yeah. Pesimista, realista y algo más positivo, algo más optimista. Entonces, no solamente es suficiente con que me des un nivel de riesgo, ahora quiero que me des 3 escenarios. Porque si esto dices, como tú bien dices, tienes el 5%, en teoría debería ser todo en positivo. Sin embargo, como comenzamos hace unos minutos, no existe el cero, no existe el riesgo cero. Ay, pero solamente el 5% de riesgo, despreocúpate. Dame 3 escenarios con ese mínimo. Algo va a haber. Dame un escenario realista, pesimista y optimista. Entonces, siempre está de la mano a él, ya sea con que tengas el 99% de riesgo o el 2% de riesgo, siempre hay escenarios que se van abriendo y se van abriendo y se van abriendo. Eso es medible, sí, hasta inclusive la información subjetiva también es cuantificable de manera categórica. Eso también influye en la ciencia de datos, lo no medible, tu percepción. ¿Qué te parece a ti? Lo que estamos conversando, bueno, a mí me parece aburrido, a mí me parece interesante, neutral. Esta información que está siendo digitalizada, podemos procesarla. ¿Cuántas veces he dicho la palabra estadística? ¿Cuántas veces estoy mirando la cámara? ¿Y qué significa eso? ¿Hay una tendencia? ¿Hay una diferencia? Entonces, la información que tú puedas obtener no solamente es la que tú puedes digitalizar en una base de datos, sino las que estamos entregando en este preciso momento. Entonces, todo esto que nosotros a veces empleamos en las redes sociales, en el seguimiento que hacemos a medios de comunicación, o sea, mediante tecnología, podemos saber cuántas veces la persona visita una página, cuántas veces una persona Buen hizo punto. clic, like. Buen punto. Cuando tú estás haciendo scrolling en tu celular, Ya. no necesitas hacer clic para que se contabilice, sino cuántos segundos te estás demorando viendo tal publicidad o viendo tal cosa. Eso ya contabiliza. Pero ni siquiera toqué el celular, pero ahí te has demorado más de 2 segundos. Eso genera una enorme cantidad de información muy útil para posibles consumidores. ¿Qué has estado viendo? Un polo color... Hagan este experimento. Un polo color naranja. Un polo con una pelota de fútbol. Ni siquiera has tocado el celular. Solamente te has quedado viéndolo y sigues bajando. Luego, cuando ingresas al Facebook o cuando te llega un spam a tu correo, a tu Gmail, lo que tú quieras, te va a llegar una publicidad exactamente igual a los 2 segundos que te has demorado viendo cualquier cosa en tu celular. El sistema capturó tu interés, supuesto interés, porque te has demorado más de 2 segundos y te está mandando información de compra. Ya eres consumidor, pero ni siquiera he tocado. Solamente por quedarte más de 2 segundos mirando, te has convertido en un consumidor. Interesante. Sí, bastante. Entonces, el científico de datos tiene esa acción, digamos, accionar en todo ese campo. No solamente es un tema matemático, numérico, sino es enorme. En la claro. agricultura, en una última experiencia que he tenido, he quedado sorprendidísimo la ciencia de datos, cómo se aplica en el tema agrícola, en las fumigaciones con drones, el tema de identificar cuáles son las zonas. Estamos hablando de 10 hectáreas o también unidad de medida en topos. Podemos identificar a través, cuando pasa el satélite, puedo identificar o se puede identificar cuáles son las áreas que están contaminadas por tal o cual enfermedad, siempre y cuando tengamos el patrón de esta enfermedad. ¿Cuánto vas a ponerle de fumigante? ¿15%? ¿10%? ¿Cuántos en miligramos? Tal vez en kilos.
Todo eso, ¿qué tipo de planteo es? ¿A qué horas pasó el satélite? ¿Qué etapa, en qué mes estamos del año? Son múltiples informaciones que ya un sistema automatizado congrega y puede mandar la información al dron para que salga, vaya, primero haga su preparación del químico adecuado para esa determinada zona, vaya y empiece a fumigar. Eso es automático. Todo eso es automático. Pero obviamente, detrás de todo eso hay un ingeniero, un proceso de ingenieros científicos de datos, ingenieros agrícolas, agrónomos, para tener este procesamiento y este modelo de atención hecho ad hoc. Porque cada zona de cultivo, cada cultivo es especial, individual. Dependiendo de qué altura está, esto es aplicado a todos lados. Es sorprendente el espacio donde tú puedes desarrollarte como científico de datos si que tienes la oportunidad de estar presente ahí. Y lo más importante, si se consume información. Eso es muy interesante, cómo te llega a ti los datos. Bueno, permítanos un pequeño break para comentarle a nuestros asistentes que si tienen alguna consulta, desean alguna pregunta, por favor, ya saben, escriban a través del chat para poder tomar conocimiento de ella. Nosotros inmediatamente la atendemos y poder darles respuesta. Para ir cerrando este primer, digamos, módulo, este tratamiento sobre lo que es propiamente la ciencia de datos, que está ya el tema de comunicación. Yo tengo una última pregunta con respecto a esta parte, Lorenzo, y es que yo quisiera pedirte que nos comentes un poco cómo la ciencia de datos te ayuda en algo que es importantísimo para las empresas, conocer a tus competidores. Bien, también es una muy buena pregunta. Los competidores están por debajo de tus capacidades, por encima de tus capacidades. Muy bien, vamos a centrarnos en aquellos que están por encima de tus capacidades, lo que te preocupa. Todos ellos están dispersos, tienen un comportamiento random, aleatorio, o se concentran en segmentos, en grupos. ¿Por qué? Porque es más sencillo trabajar con competidores si tú ya sabes cómo están agrupados, cuál es su comportamiento. Una vez que tú sepas, los segmentes a tus competidores, podrás tener estrategias para afrontar sus acciones muy especializadas. Al segmento de tus competidores altamente eficientes, dependiendo de tus capacidades, puedes hacer una competencia directa, puedes hacer un tema, un financiamiento o un desarrollo de una estrategia que te permite afrontar esto. Otro segmento de competidor, los relajados, los que están allí, los que están, ¿no? De repente pueden esperar. Hay que recordar que la empresa tiene recursos, siempre tiene recursos limitados. No a todos los segmentos vas a poder atacarlos por igual. Vas a tener capacidades para los más preocupantes. Identifica cuáles son tus competidores más preocupantes y de repente los menos preocupantes para después, porque estos son más importantes. Tienes que identificarlos, tienes que segmentarlos y desarrollar estrategias que te permitan protegerte, que te permitan competir contra ellos. A todos no los puedes tratar por igual. Claro. Sí, yo creo que hoy día tenemos capacidades para esas muy específicas, muy explícitas, ¿no? Lo que conocemos como microsegmentaciones o microespecificaciones, ¿no? Que Sí. pueden ir ya prácticamente de manera personalizada. Y desarrollemos pues estrategias, ¿no? A partir de ellas también más específicas para cada caso y personalizadas. Mira, Lorenzo, hemos tenido ya un camino, un viaje alrededor de la ciencia de datos, un poco conocerla un poquito más, pero me parece muy importante, ¿no? Conocer cómo es que la ciencia de datos genera, apoya, le da el soporte perfecto y poderoso a la inteligencia competitiva. Como sabemos, la inteligencia competitiva pues, es una herramienta holística que está soportada por muchas metodologías, por muchas técnicas, herramientas,
que le dan la capacidad de poder adelantarnos a los cambios. La inteligencia fundamentalmente, como tú sabes, nos lleva a que nosotros tengamos capacidades de poder descifrar entornos complejos, descifrar, interpretar lo ambiguo, interpretar lo caótico, ¿no? Para descifrarlo y para volverlo un elemento al cual podamos explotar y desarrollar mejores capacidades para el futuro, siempre enfrentando el futuro. ¿De qué manera la ciencia de datos nos permite, ¿no? Tener esas capacidades de fortaleza para generar mejor producto de inteligencia? La ciencia de datos, de repente, uno de sus principales aportes es lidiar con la incertidumbre. La incertidumbre es la que nos limita a la toma de decisiones, a la correcta toma de decisiones. ¿Invierto? Invierto. ¿Con qué segmento del mercado trabajo? ¿A dónde voy? Todas esas preguntas, fruto de la incertidumbre, la ciencia de datos te puede dar muchas opciones para sectorizarlos, segmentarlos o desarrollar un modelo de pronóstico sobre una determinada cosa que tú quieres realizar. Sin embargo, la inteligencia competitiva se nutre de muchas actividades. Ciencia de datos es una sola, es una de ellas, pero también hay otras. Actividades como la comunicación, psicología, finanzas, porque todo construyen una sola unidad. Yo te puedo ayudar en pronósticos, pero necesito que otro equipo especializado me ayude a dibujar qué significa esto. Yo te puedo hacer un pronóstico. Bueno, las próximas ventas van a estar en un 25% el próximo año y con un incremento de 0.2 anualmente. ¿Ok? Pero, ¿qué significa? ¿Cómo impacta en el nuevo consumidor? Habrá que conversar con los consumidores. ¿Cuál es la gama, el especialista que conoce la tendencia del consumo en determinado segmento de consumidor? Esto significa que se va a implementar aquello, esto. Sin embargo, la psicología del poblador de tal lugar va a ser ajena a este incremento. Entonces, son muchos campos que trabajan de la mano en la inteligencia competitiva y solamente así podemos complementar y enriquecer la mejor toma de decisiones. Eso es. Renzo, hace un momento conversábamos sobre la incertidumbre, ¿no? Y todo ello. Para poder enfrentar esa incertidumbre, para poder tener, digamos, las máximas capacidades de acción, de toma de decisiones, en este mundo ambiguo, etc. ¿Es suficiente la ciencia de datos? La ciencia de datos no es suficiente por sí sola porque, como te había comentado, existen otras aplicaciones, otras profesiones, otros campos que nutren, y la ciencia de datos nutre estos campos. Como te decía, necesitamos el apoyo de psicólogos, comunicadores, estadísticos. De repente también puede suceder esto. Entonces, se requiere un conjunto de capacidades para que la inteligencia competitiva logre sus objetivos. La ciencia de datos es una de estas herramientas, porque, como te lo había comentado hace un momento, el pronóstico no te aporta mucho si es que no extraes de ese pronóstico ¿qué significa esto? O sea, podríamos decir que la ciencia de datos es un buen insumo para la inteligencia competitiva, que la inteligencia competitiva complementa las capacidades de la ciencia de datos para volverla mucho más amplia, con mayor visión, con mayor amplitud y mayor capacidad de apoyar en la toma de decisiones. Sí, definitivamente. Seguro algunos de nosotros conoceremos el ciclo de inteligencia. Sí, justo que hablas. Exacto, eso digamos. En el ciclo de inteligencia yo cumplo, algo me alimenta a mí. Me alimenta los datos, yo lo proceso en información y lo proceso a un pronóstico, a un modelo. Este producto alimenta a un usuario, un consumidor. Este consumidor usuario lo usa,
lo procesa, cambia el escenario y después regresa a mí y vuelvo a hacer el proceso. Todo esto es un ciclo. Si bien es cierto, la ciencia de datos alimenta a la inteligencia competitiva y la inteligencia competitiva alimenta a otros quehaceres propios de la empresa, eventualmente nos va a regresar un nuevo pedido y así sucesivamente. Claro. Bueno, el ciclo de inteligencia, para un poquito tratar sobre él, es una secuencia de un proceso. Que incluye varias actividades. Cuando se le conoce con el nombre del ciclo es porque genera una capacidad de retornar al inicio en un proceso que además es una espiral ascendente porque cada vez va perfeccionándose más. Entonces comenzamos el ciclo con la primera actividad, que es el planeamiento, lo que se va a hacer. Se definen cuáles son los objetivos, qué necesidades se tienen, todo lo que es la colección de datos, ¿no? La búsqueda de datos mediante las técnicas OSINT, Open Source Intelligence, fuente abierta, para pasar a una tercera actividad de procesamiento, una cuarta actividad que es análisis, normalmente desarrollado ya por los analistas de inteligencia, toda la generación de reportes, resultados, la distribución y regresan nuevamente al inicio, que es lo que decía Renzo, un nuevo objetivo, un nuevo fin, una nueva necesidad de generar otro producto de inteligencia. ¿En qué partes de este ciclo la ciencia de datos participa activamente? Puede darse en la colección de información, en el análisis de la información. Perdóname, ¿se colecciona información o se coleccionan datos? Ah, buena pregunta. Sí, porque tú me lo has enseñado. Sí, buena pregunta. Los datos están en todos lados. Dato es las veces que yo respiro, 2 veces, 3 veces. La información es si estas veces que yo respiro, la cantidad y la frecuencia de veces que yo respiro, será porque tengo una enfermedad pulmonar, será porque me voy a gripar. Entonces, si yo respiro 2 o 3 veces, eso es un dato. No tiene ningún significado, ninguna validez. Pero si yo tengo una experiencia, yo soy médico, tengo algún conocimiento de ciencias de la salud, yo puedo identificar que según el clima, según la temporada del año, estas respiraciones frecuentes pueden desencadenar en una enfermedad. ¿Ya la tengo o la voy a tener? Esa es la información. Entonces, la ciencia de datos está en todo ello. Recoge los datos, los números feos, con tilde, sin tilde, con vacíos. No sé si te has dado cuenta de que hay gente cuando tiene problemas para escribir el número de DNI, 08534. Pones el 0 adelante y no aparece. Y le ponen una coma, un punto, y eso hay que limpiarlo. Eso es un dato. Después yo lo tengo que transformar en información. ¿Por qué? Porque ese error es un DNI. Entonces un DNI ya tiene un valor agregado en ese número. Es un identificador de la persona. Y si ese DNI lo vinculo con una base de datos, definitivamente ya es información. Y si ya lo tengo la información, me permitirá esa base de datos, que ya es información, no es dato, me podrá ayudar a desarrollar un pronóstico. Ya comienzas a pensar. Ya empiezo a ponerle más cosas, lo enchufo aquí, lo pongo acá, le meto más cosas y lo vuelvo más grande y al final saco el procesado. Es el conocimiento. Lo que me arroja el modelo, el pronóstico, y ese pronóstico me permite conocer y eso tomar decisión. Lo que en inglés llaman el insight. Ya lo tengo listo. Pero para llegar al insight he tenido que pasar por toda una lista de cosas que me ayudó a convertir el dato, las veces que respiro, con el significado y el modelamiento de eso. Ahorita que has hecho esta explicación, me trae la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué se diferencia un analista de inteligencia competitiva, de inspiración, a un analista de ciencia de datos? El analista de ciencia de datos, su núcleo de trabajo son las estadísticas. El 90% es información cuantitativa, data tabulada, pero también hay información no cuantitativa. Por ejemplo, lo que les habíamos comentado, si alguien se pone
a contabilizar cuántas veces muevo mis manos. ¿Qué cosa significa eso? 15 veces, ¿y en qué momento lo hago? ¿Cada 20 minutos? ¿Cada 30 minutos? Esa es una información no tabulada, es una información que no está en una base de datos, pero es una información que puede ser trasladada a una base de datos. ¿Cuántas veces les ha dado like? ¿O cuántas veces las personas comentan con una determinada palabra? Ahora, seguro en los comentarios podremos observar cuáles son las palabras más repetidas. Y esas palabras más repetidas, en un word cloud, después se puede observar que esto denota algo, denota un sentimiento. Entonces, sí, efectivamente, la ciencia de datos se puede aplicar en muchos campos, pero básicamente es un manejo estadístico. Yo tengo que saber por lo menos qué cosa es un promedio y una mediana para poder empezar a nadar en el mar de la incertidumbre. Y el analista de inteligencia competitiva, ¿qué enfoque le da a esta data? La procesa con más información, tiene un panorama más basado en su experiencia. El analista, el enorme valor agregado que le da, más que la inteligencia competitiva, más que las herramientas, más que la ciencia de datos, más a las herramientas que conforman el modelamiento pronóstico de la ciencia de datos, es el conocimiento del tema que tiene. Yo podré tener 15 herramientas, 30 computadoras, todas trabajando en la nube, con 120 GB de RAM, todo lo que tú quieras. Pero si no conozco lo que yo estoy viendo, siempre voy a cometer un error porque no conozco. No conozco el negocio, no conozco el mercado. Entonces mis herramientas no tienen ningún valor contra mi desconocimiento de lo que cosa voy a analizar. En cambio, hay gente muy experta, conocedores del mercado increíble, lo tiene en la punta de la lengua, en la punta de los dedos, y con un Excel, o de repente hasta de mano, o solamente conversándolo, puede llegar a enormes decisiones, a enormes análisis. Es el conocimiento del ser humano que al final decide todo. Okay. Es la parte de la experiencia, la sapiencia, la sabiduría, la calle, su experiencia. Así es. Todo se mete. Tiene que volcar porque muchas veces no está en el número, no está en ello. ¿Crees que en algún momento la inteligencia artificial llegue a reemplazar todo esto? Buena pregunta. Estamos en el camino. Hace unos días estábamos conversando con unos compañeros acerca de el tema del Machine Learning y la ciencia de datos lleva más de 10 años. Hasta ahora no hay ninguna empresa o grupo de estudio, grupo científico que haya pronosticado con éxito el Mundial del Fútbol, las Olimpiadas, no serían súper millonarios. Entonces, la inteligencia artificial, la que estamos caminando recién ahora, ¿nos podrá ayudar eso? Yo creo que nos acercará, pero a medida como nosotros vamos acercándonos al objetivo, el ser humano es tan diverso, va ampliando otra vez la brecha. Nos vamos a acercar, nos acercamos y con esas herramientas, ¡boom!, ampliamos la brecha. Porque la inteligencia artificial nos ayuda tecnológicamente a tomar mejores decisiones, pero también nos empodera a los seres humanos a volverlo complejo todo cada vez más. Entonces, se cierra la brecha de conocimiento, pero también se incrementa la incertidumbre, porque ahora tengo nuevas herramientas como la inteligencia artificial para generarme más preguntas, hacerme más compleja la vida, porque ahora estoy empoderado con la inteligencia artificial. Claro, muchas veces se espera mucho, ¿no?, de la inteligencia artificial, o nos imaginamos que solamente es una herramienta que nos ayuda a hacer los textos, estas cosas. Pero si la llevamos al campo de la automatización y todo ello, vemos ahí donde existe una mayor capacidad de uso. Pero yo veo que es, por lo menos, lo que llaman la era de la singularidad, ¿no?, que es el momento en que la inteligencia artificial va a reemplazar a la mente humana, al pensamiento, al sentimiento. Creo que todavía falta mucho, ¿no?, en buena hora. Sí, yo creo que, para mí, nunca la va a alcanzar. ¿Por qué?
porque el ser humano siempre se va a montar en la inteligencia artificial para ir cada vez más lejos. Es por eso que la inteligencia artificial nos va a alcanzar, pero nosotros vamos a correr más rápido. Como un imán de poros. Es como el auto. Los seres humanos comenzaron con un sistema de locomoción bípedo, sus propias piernas. Después vinieron la invención de la rueda, la bicicleta, el auto. Actualmente hay autos y aviones cada vez más rápidos, más rápidos. Y la pregunta es, ¿alguna vez el ser humano estará satisfecho con esa velocidad? No, porque siempre queremos ir más lejos. Claro. De tal manera que el invento actual que vaya más rápido siempre va a ser insuficiente para la meta que yo tenga. Porque siempre va a haber metas más lejanas, más fuertes. Más rápido, más económico, ¿no? Así es. Creo que tenemos una pregunta. A ver, Entonces Franco pregunta, Amazon, Facebook utilizan bastante el registro y analítica de datos. Sí, es el 90% de su... A ver, la pregunta es de José Franco, que nos dice si Amazon y Facebook utilizan permanentemente o con mucha frecuencia la ciencia de datos. Sí, José, definitivamente. Yo creo que estas empresas no serían lo que son ahora sin la ciencia de datos. Y te comento algo más, no solamente ellos, sino también empresas de taxis. Uber no sería lo que es ahora sin los científicos de datos, todo el respaldo de la ciencia de datos que está detrás de ellos. Todas las empresas que se dedican al transporte escogen mejores rutas. ¿Y cuál es la mejor ruta? ¿Cómo sé que esta empresa de taxi son más eficientes porque llegan más rápido? Porque todos los dispositivos están vinculados con GPS. ¿Y qué significa eso? Hay algoritmos, modelos que nos determinan cuál es la mejor ruta. ¿Qué cosa vende Amazon? ¿A qué cosa Amazon le debe bajar el precio y a los cuales subir? Dependiendo de la tendencia. ¿Y cómo sabe si tiene millones de usuarios? Tiene que analizarlos a todos. Entonces, ¿puede hacerse eso? Sí. Yo me acuerdo que hace unos 3-4 años, cuando analizaba informaciones, veía de que, bueno, sí, tenemos que analizar estas 20-30 informaciones que nos han llegado. ¿Y por qué no analizamos 100 millones? Es una locura. Entonces, ¿por qué no? Si tenemos las herramientas. Son herramientas gratuitas. Entonces, ahora lo que nos limita en nuestra capacidad de análisis es la creatividad. Difícilmente podemos encontrar ahora un software mágico que nos solucione la vida. Podemos desarrollarlo, podemos construirlo. Los softwares ahora no son gratis, todos son gratuitos. Ahora, hace unos 10 años, bueno, había que comprar el software. Más de $1 millón la computadora. El software solamente corre en la computadora y estamos hablando de $1 millón mínimo por cada uno. Actualmente, cualquiera puede bajar un software gratis y empezar a desarrollar. Es lo que te decía. ¿Qué cosa nos separa de Amazon? Esas capacidades de Amazon, Uber, Mercado Libre, es la creatividad. Las herramientas están ahí, ya no hay que comprar nada. Ni siquiera tienes que tener una supercomputadora porque todo lo puedes correr en la nube. Ni eso que necesitas ahora. Nuestro único límite es la creatividad. Y eso, que ya estamos cerrando nuestra conferencia, Celso, quisiera que en estos últimos minutos tratáramos un poco sobre la importancia de la inteligencia competitiva con respecto a toda esta capacidad de toma de decisiones y cómo se apoya, ¿no? Y cómo es que utiliza a la ciencia de datos para generar ese insumo importante que consume la inteligencia. Porque la inteligencia tiene como insumo y se nutre de la información. Entonces, ya como mensaje final, ¿no? ¿Por qué deberíamos aprender inteligencia competitiva para complementar nuestras capacidades de ciencia de datos? La inteligencia competitiva, así como su análogo militar, es ayudarnos a enfrentar la incertidumbre. Y la ciencia de datos, a través de sus análisis, modelos de pronóstico, creación de escenarios con sus respectivas probabilidades de ocurrencia, nos ayuda
también a luchar con la incertidumbre. El punto en común es la incertidumbre. Yo la necesito desvanecer para tomar decisiones. Yo te ayudo a desvanecer esas incertidumbres con mis porcentajes de riesgo y mis escenarios que yo te puedo crear. Y la segmentación de mis clientes como la segmentación de mis competidores. Porque como te comentaba, casi no se tiene recursos ilimitados en ninguna empresa. Ninguna empresa tiene recursos ilimitados. ¿Cuál es un gran aporte? Es saber dónde colocar estos recursos. No puedo atender a todos, pero por lo menos dime cuáles son los prioritarios. Y ahí sí estamos ahorrando bastante. Es un gran avance. Excelente. Sí, yo veo que el analista de ciencia de datos, en su desarrollo, en el desarrollo de sus competencias, llega a dominar el manejo de los datos, la información, pero es necesario que complemente todo ello, todas estas grandes capacidades, con herramientas propias del análisis de inteligencia que sí, a través de la historia se han desarrollado y han nacido muchas de ellas en el campo, ya no de su análogo, sino de su abuelito, inteligencia para la defensa nacional, ¿no? Que inicialmente se manejaba pues en forma muy reservada, pero hoy día vemos que las escuelas de negocios del mundo las utilizan, ¿no? Esto se abrió, llegó a las escuelas de negocio, a las universidades, como tantas profesiones que nacieron en el campo militar. La administración, la logística, las operaciones, la gestión de estrategias, todas ellas nacieron en el campo militar. Y un gran aporte de ello también es el tema de la inteligencia. Hay muchas herramientas que por lo menos todavía nosotros aquí en nuestro país no las conocemos. Pero ya podemos ver que en otros lugares del mundo, como en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en fin, ya existen especialidades de inteligencia competitiva, ya existen carreras profesionales, maestrías, he visto por ahí doctorados, especializaciones, que le permiten al tomador de decisiones, al empresario, al ejecutivo, al emprendedor, tener una capacidad muy amplia, porque lo prepara para poder interpretar el futuro, para poder adelantarse a los cambios, ¿no? Para poder manejarse en ese entorno ambiguo, cambiante, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Caótico. Entonces, creo yo que la inteligencia competitiva se nutre de estas herramientas, las perfecciona, les incorpora nuevas tecnologías, llámese inteligencia artificial, machine learning, todo lo que nace en el campo académico, y llega a generar un producto mucho más potente, con más capacidades, que ayudan a mejorar todo ello. Entonces, la inteligencia competitiva me parece sumamente importante y para quienes ya manejan la ciencia de datos, les genera una mayor capacidad con mayor facilidad, porque ya están preparados en la ciencia de datos, y les proporciona una mayor capacidad, ya que los lleva al aprendizaje de nuevas metodologías, nuevos métodos de análisis, de generación de escenarios, de generación de futuros, de perspectiva y de todo ello, ¿no? No sé si estás de acuerdo. No, completamente. Es más, cuando nosotros analizamos la información desde el punto de vista de la ciencia de datos, ¿y qué significa? Con un modelo me puede generar 4 hipótesis, 5 hipótesis, 10 hipótesis. Ya, muy bien, todas son válidas. Pero ¿cómo me decanto con ellas? Justo tú comentabas las herramientas de la inteligencia tradicional. Estamos conversando de el análisis de hipótesis por competencias. Son herramientas creadas desde la Guerra Fría que nos permiten a tomar una mejor decisión sobre la información que ya tenemos. Entonces, si tenemos varias hipótesis, puedes utilizar una herramienta que es el análisis de hipótesis por competencias. Una matriz, poner todas tus hipótesis y poner las características que cada uno tiene. La congruencia de más o una determinada hipótesis te podrá ayudar a determinar cuál es la hipótesis de mayor peso, porque acumula mayores características. Si tienes 2 hipótesis, puedes construir escenarios. Al cruzarse 2 hipótesis, hay extremos de las hipótesis. El escenario más, cuando ambas hipótesis
tienen mayor característica, por ejemplo, mayor presupuesto para el gasto y mayor viabilidad alimentaria, genera un escenario positivo. El extremo de ello es un escenario negativo y está compuesto por tales cosas. Pueden ser los ejes de Schwartz para poder analizar esos tipos de escenarios. O si tú tienes 15 actores, 10 stakeholders y uno tiene predominancia sobre el otro, ¿cuál stakeholder me quedo o cómo los manejo? Podemos utilizar las herramientas de Micmac para determinar cuáles son de estos stakeholders, cuáles son los que me determinan la dinámica de mi negocio, con cuáles me quedarme, cuál es el stakeholder más predominante y cuál es el más dominado. Una herramienta Micmac que te permite desarrollar ese tipo de aplicaciones. Todas estas herramientas que he nombrado 3 y hay 9 más, complementan al científico de datos y te convierte en un analista de inteligencia competitiva. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que dominar en inteligencia competitiva, no solamente en lo que arroja el modelo, sino y cómo lo aplico. Excelente, Renzo. Muchísimas gracias. Bueno, A ti, Rafael. no, hemos llegado a nuestro final. El tiempo se pasa volando. Ya saben que miércoles a miércoles tenemos este espacio donde vamos a ir conversando estos temas interesantes, invitando a nuestros docentes, invitados, que nos van a dar su experiencia, su conocimiento para que nosotros vayamos conociendo de ello. Los invito a que ustedes exploren el campo de la inteligencia competitiva. También los invito a nuestra diplomatura de especialización en inteligencia competitiva, que pronto dará inicio en la Universidad Marcelino Champañac, en esta prestigiosa universidad, a la cual también agradecemos. Estamos transmitiendo desde del campus de la Universidad Marcelino Champañac, y en conjunto estamos desarrollando esta diplomatura de especialización en inteligencia competitiva, donde vamos a tener la oportunidad de tener grandes maestros, como es el caso de Renzo. La semana pasada estuvimos con Juan Carlos Bavarsi, también docente de nuestra diplomatura. Poco a poco iremos conociendo además de los docentes y los profesores. Les quiero agradecer mucho, y especialmente a ti, Renzo, por venir, Gracias también, Rafael. por estar con Gracias. nosotros, Muchas por gracias. venir a acompañarnos y poder llegar a todos nuestros amigos que permanentemente nos están siguiendo. Muchas gracias. Nos vemos ya entonces la próxima sesión, el próximo miércoles, Dios mediante. Gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias.